Yo voy a intentar contar algo sobre mercados, pero más o menos para combinar lo que dijo Adrián, yo voy a mostrar primero dos videos, un video australiano del MLA, que sería algo parecido al Instituto de Promoción de Carnes. Ellos tienen un consumo de carne por habitante y por año de 32 kilos de carne bovina, pretenden aumentarlo, por lo tanto, el mensaje subliminal que tengo es qué importante que es nuestro mercado interno. Se lleva el 90% de la producción y ya después lo vamos a ver muy rápidamente porque Adrián habló mucho sobre lo que es las tendencias de consumo y para dónde va nuestro mercado interno, pero sigue siendo nuestro cliente más importante. Y lo más importante del mensaje es que nuestro mercado interno no está en oposición con las exportaciones, al contrario, se tienen que integrar. Ese es el camino que tenemos que tomar. Yo por ahí pienso muchas veces cómo hacemos para que los frigoríficos de consumo que tienen más baja tecnología que los exportadores se incorporen para poder integrar. Bueno, hay mercados que no son tan exigentes y que pueden llegar a hacerlo, pero fundamentalmente tenemos que cuidar nuestro consumo interno porque la verdad es a ver. You are watching a man. ¿Estamos ya? Sí. Bueno, vamos a empezar de nuevo entonces. Ahí va. Este es un video australiano del MLA que apunta al aumento del consumo de carne bovina. Recuerden ustedes que los australianos son amantes del rugby y van a ver cómo ellos tratan de mezclar sus hábitos con anclarlo a un aumento del consumo de carne, ¿no? You are watching a man that they'll be talking about centuries from now. Touch! Pause! Engage! Please, technicalities. He turns him around, stepping, he gets away! The technique is remarkable. They're holding their stagger early. Somebody stop him! Just has to have a bit of a breather, I reckon. The pain is temporary, but glory lasts forever. He's loving this. He's loving the contest. Will it be a fairy tale? He's going to smash it. He's going to smash it. Unbelievable. We have lifted leaders. That was magnificent. Something to savour, something to remember for the rest of your life. The best team of the modern era. What a legend. What a champion. Bueno, espero que les haya gustado este australiano. Ahora vamos a ir un poco a uno un poquito más picante. Es americano, está dirigido, normalmente es de una cadena de hamburguesas que se llama Carl's Jr. Son hamburguesas homemade, las gruesas anchas. Está dirigido a un público muy especial porque esta cadena lo que hace es aumentar su nivel de propagandas cuando viene el Super Bowl. O sea que recuerden ustedes que el Super Bowl es la final del fútbol americano, entonces el cliente objetivo de la venta de estas hamburguesas es un ciudadano norteamericano de entre 15 y 45 a 50 años con una carga hormonal muy alta. Recuerden ustedes, los fútbol americanos son todos bastante recios. Y esta cadena apunta a eso, pero también apunta a uno de los atributos que habló mucho Adrián, que es fundamentalmente a lo natural. I love going all natural. It just makes me feel better. Nothing between me and my 100% all natural, juicy, grass-fed beef. Introducing the All Natural Burger, the first ever in fast food, with no antibiotics, no added hormones, and no steroids. Only at Carl's Jr. Por ahí a las mujeres cayó un poco chocante, pero me imagino que los hombres quedaron mudos, por lo que veo. Hay muchas más de estas de Carl Jr., pero bueno, no las vamos a tocar aquí. Ahora sí vamos a la presentación, espero haberlos despertado un poquito, pero es más o menos en línea con lo que marcaba Adrián respecto de
que vamos buscando atributos en el producto, digamos, ¿no? Bueno, ahora vamos a un poquito rápido, vamos a hablar de datos duros, de cuestiones importantes, digamos, ¿no? Con respecto a lo que es mercado, ya está claro que en el año 2050 vamos a hacer, ya lo dije varias veces y probablemente me hayan visto, 9.000 millones de habitantes en el planeta, y que en los próximos 50 años se van a necesitar más alimentos en el mundo que en los últimos 7.000 años. Esto es un desafío importante y fundamentalmente para la ganadería, que es la que compite fuertemente con el otro gran productor de alimentos, que es la agricultura. La agricultura, por supuesto, que compite en territorio con la ganadería, y la ganadería tiene ciclos largos, entonces probablemente la ganadería pierda esa batalla porque hay que darle de comer a unos 9.000 millones de habitantes, probablemente algunos no coman carne, pero una gran parte va a ser importante. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que la demanda de carne bovina, por ejemplo, en el año 2012 era de 60 millones de toneladas métricas en el mundo. En el año 2050 van a ser 110 millones de toneladas métricas, o sea, un aumento del 85% en la producción de carne, lo cual realmente es un objetivo bastante duro, muy difícil. Y el desafío, en línea con lo que hablaba Adrián de la preferencia de los mercados, es que la producción sea sustentable, una producción ganadera sustentable. Esto es muy importante, ese 85% es medio difícil de llegar. Pero bueno, son cosas que ocurren. ¿Y qué va a pasar? Ustedes van a ver que la oferta va a ser claramente superada por la demanda, ya lo está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber una presión de la demanda sobre la oferta, y esto, como es un mercado libre de oferta y demanda, cada vez que queremos meter los garfios en el mercado, ocurren las desavenencias que ocurrieron hace 10 años atrás, digamos, ¿no? Con la ganadería, casi desaparece la ganadería en Argentina. Pero sí, los precios van a estar volátiles, o sea, se van a ir subiendo los precios. Y esto no lo digo yo, sino que lo afirmo directamente, porque no es que va a ocurrir, ya está ocurriendo. Fíjense en este cuadro de Luzda, en las barras celestes abajo, es la producción de carne en millones de libras, ¿no? Son casi 140 millones de libras, estamos hablando de los 65 millones en el 2017, 65 millones de toneladas métricas que se produjeron de carne. La línea roja es un índice de precios internacional. Si ustedes se fijan, en el año 2007, en esta parte aquí, van a ver que en el índice se marcaba claramente cerca de 125. Ahora, en el año 2017 final, la cuestión se fue casi a 185. Quiere decir que el tema de los precios que yo le estoy planteando en índices internacionales ya está presente. Aumentó un 45% la carne en 10 años. Estamos superando la inflación mundial, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. No es que va a ocurrir, ya está ocurriendo. Fíjense ustedes en el caso de las exportaciones americanas de carnes. Esto era el promedio de los últimos 5 años. Esto es el 2007, fíjense dónde se ubica y dónde empezó. Y esto es el 2018, la primera parte del año. Fíjense que están aumentando las exportaciones de carne, fundamentalmente al sudeste asiático, que es el gran país, el gran sector, el gran área geográfica donde van a ir a parar las exportaciones. De Argentina voy a solamente nombrarlo, no lo voy a cansar. Tenemos algunas cositas para tener en cuenta, pero ¿qué pasó? Argentina. Bueno, ¿qué pasa con Argentina? Aquí está. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo nos estamos ubicando? Bueno, ¿cómo nos estamos ubicando? Las exportaciones de 2017 en Argentina, por volumen, por destino, claramente fue la República Popular China con el 46%. Hoy se está llevando un poquito más la República Popular China. Le siguen Chile con el 13,3% de las exportaciones, Alemania con el 10%, Israel con el 9,9%, Países Bajos con el 5%, Brasil con el 3,3%, y otros se llevan el 11,7%. Si sumamos todos los europeos, nos van a dar que van a estar ubicados en el segundo lugar. O sea, nuestros dos principales mercados son hoy China y la Unión Europea. Claramente China lidera el mercado. Ahora, ¿qué pasó durante los 2 primeros meses del año, enero y febrero, que son los datos que tengo? Ahora ya salió, pero no lo pude actualizar, el nuevo informe del instituto, lo pueden ver en la página del instituto, lo genera el economista del instituto, Miguel Jairala. Y ahí ven ustedes que la República Popular de China se llevó el 50% de las exportaciones en volumen de Argentina, Israel el 11%, Chile el 9%, Rusia
Acuérdense de Rusia, el 8 y ahora les voy a contar por qué. El 8.1%, Alemania el 7.9% y los Países Bajos el 3,5%. Rusia, ¿por qué lo nombro? Porque antes no aparecía, aparecían los otros. Lo que pasa es que Rusia fue muy golpeado no tiene nada que ver con una cosa con la otra, pero fíjense cómo sí tiene que ver. El petróleo cayó por debajo de los $50 el barril, los rusos tienen basada su economía en el precio del petróleo y, al igual que China, son países que no tienen autosuficiencia en carne bovina, necesitan importar, pero necesitan dinero para poder importar. Los chinos tienen mejor poder de compra que los rusos, pero los rusos en este momento están recuperando poder de compra porque el barril de petróleo fue para arriba y están recuperando poder de compra. Entonces, lo importante de que esté presente el mercado ruso en las compras de Argentina es porque le pone un piso a los valores que los chinos pagan. Por supuesto que los chinos pagan más. Y de hecho, cuando Rusia estaba activo en el año 2012, antes de la crisis del petróleo, los chinos por el garrón y el brazuelo, que son dos cortes, para nosotros sería el puchero, digamos, sin hueso, ¿no? Para el garrón y brazuelo pagaban $6.100, $6.200 la tonelada, costo y flete, o sea, puesto en el puerto de destino, que puede ser Shanghái, o Tianjin, o cualquiera de los puertos chinos. Ahora, los rusos pagaban $5.200. Cuando Rusia desaparece del mercado, porque se quedó con esa terrible devaluación y la caída del precio del petróleo, ¿qué hicieron los chinos? Que son muy hábiles comercialmente, no los compremos por sonsos, son muy hábiles comercialmente, bajaron automáticamente el garrón y el brazuelo a $4.900. Despacito lo llevaron a $4.900, $1.200 menos la tonelada por un producto que ellos tenían poder de compra, pero no quieren pagar más por un producto que se puede pagar menos. Yendo un poquitito más adelante, aquí vemos exportaciones de carne vacuna. Lo que yo estoy marcando aquí es que el año pasado se terminaron exportando 311.000 toneladas. Yo creí que íbamos a llegar a las 290.000 como mucho, y sin embargo llegamos a 311.000 toneladas de equivalente res carcasa. Eso quiere decir que estamos en un muy buen camino. Para este año se pronostican que vamos a estar, algunos especialistas están hablando de 380, 385.000 toneladas, y quizás lleguemos a las 400.000 toneladas, aún con los eventos climáticos extremos que estamos teniendo. Las 400.000 toneladas históricas de equivalente res con hueso que tuvo Argentina, ¿no? O sea, estamos en el camino de la recuperación, estamos caminando bien. Cuando vamos a hablar de valor, ahí ya la cosa empieza a cambiar. China sigue liderando porque de todos los dólares ingresados de la Argentina de exportaciones de carne, el 31% entró de China, el 20%, fíjense, Alemania, con mucho menos participación en volumen, en valor tiene el 20%, Chile el 12%, Israel el 10%, Países Bajos el 9,3%, si le sumamos Italia, la Unión Europea en valor genera o le ingresan más dólares al país por exportar esa pequeña cantidad de toneladas a la Unión Europea. Y por supuesto, los rusos, si ustedes lo miran así, lo interesante de esto es que ellos empezaron a moverse y crecieron con respecto al 2016 en participación en valor en un 77%. Por supuesto, su participación aún es pequeña, es el 1% en, la en el global de exportaciones de carne. La siguiente es más interesante todavía porque es la por precio promedio. Ahí vemos que el precio promedio, por ejemplo, a diciembre de 2017, en China pagaba el $4.400, los rusos estaban en $4.200, Alemania estaba en el $11.700, Chile en $6.300 e Israel $6.400. Los Países Bajos $10.800 por tonelada FOB, ¿no? Puesta en el puerto de Buenos Aires, free on boat quiere decir eso. Ahora, fíjense Brasil, qué cosa rara, la que está en el recuadro rojo, paga $9.900, está bien que son poquitos kilos, pero paga por un producto que uno dice, los brasileros van a pagar, nos van a comprar carne nosotros a casi $10.000 tonelada, muy parecido a lo que es la cota Hilton, sí, por la picaña o la tapa de cuadril, como le llamamos nosotros, que ellos compran toda la tapa de cuadril que se pueda producir en Argentina. Por lo tanto, cuando analizamos los mercados en volumen y en valor, tenemos que ir pensando de que tenemos una cartera, un portfolio de clientes que son muy dispersos y que se llevan cada uno cortes diferentes. De hecho, la Unión Europea paga eso porque se está llevando, ya lo vamos a ver, rump and loin, bife cuadril y lomo y bife ancho. En cambio, China paga eso porque está llevando delantero deshuesado, trasero deshuesado y probablemente garrón y brazuelo. Lo mismo los rusos.
Acuérdense que Rusia y China no son autosuficientes en la en su producción de carne, tienen que importar. Bueno, ¿qué pasó en precios por tonelada? Bueno, China, en la variación anual a febrero de 2018, aumentó 6.2% sus valores, Alemania bajó 5.8%, y de remarcar son Marruecos el 32%, Marruecos necesitaba, son compras del ejército marroquí. Estas son compras de cuartos con hueso directamente que van congelados, sin despostar ni nada, ¿no? En el caso de Rusia, aumentó muy parecido a lo que fue China, 6.1%, y Brasil sí aumentó el 7.9% los valores interanuales. Son datos duros, pero marca de que la cosa se está moviendo favorablemente. En el caso de Unión Europea, ustedes ven que los valores dan en negativo. ¿Por qué dan en negativo? Porque estamos mezclando cuota Hilton con otros ingresos. La cuota 481, que es la famosa cuota de feedlot que va a la Unión Europea, genera animales que tienen la cuota Hilton, ustedes saben, ingresa a la Unión Europea, es un contingente arancelario que tiene el 20% de costos de introducción, nada más. En cambio, la cuota 481 tiene 0% de introducción. Por lo tanto, alemanes y holandeses, que son los grandes importadores, son los europeos del norte, tienen un poder de compra diferente y están suplantando lo que era cuota Hilton de lo que era de lo que es cuota 481. Esto tiende a bajar los valores porque la cuota 481, al tener menos aranceles, es más barata para ellos. Esto es importante. Por eso es que por ahí el novillo de pasto está un poco frenado, y en los comentarios anoche que tuvimos con algunos señores productores de aquí de San Cristóbal, dicen, vale lo mismo ahora que cuando el dólar estaba a 16 pesos. Lo que pasa es que Argentina empezó a introducir una gran cantidad de cuota Hilton y el Argentinische Fleisch, que así se llama el bife argentino, en Alemania, no les dicen si viene de pasto o si viene de grano. Les venden carne argentina en los restaurantes. Y casi que el sabor es el mismo en todos los casos. Con el consumo interno no voy a hablar mucho, esto se refirió mucho a Adrián, pero fundamentalmente es nuestro principal mercado. Tenemos el consumo per cápita más alto del mundo, tenemos baja elasticidad de demanda en el caso de las carnes bovinas. ¿Qué quiere decir baja elasticidad de demanda? Que si el precio aumenta un 20%, que de hecho, comentario aparte, la carne aumentó por debajo de la inflación interanualmente, viene por debajo de la inflación, o sea, el consumidor está retraído y no está queriendo convalidar grandes aumentos de precio, pero tiene baja elasticidad de demanda. ¿Qué quiere decir baja elasticidad de demanda? Que si el precio de la carne aumenta un 20%, el consumo no baja un 20%, baja un 3, un 4%. Solamente hubo un caso en el cual la carne había aumentado con la encuesta que estábamos haciendo año 2011, 2012, una cosa así, que vimos con Adrián lo vio en realidad porque es el que hace el estudio de los estudios de precios, que la carne perdió elasticidad de demanda. El precio aumentaba un 30% y el consumo bajó un 30% durante la década ganada, en un mes. Después automáticamente se recuperó. Y por supuesto, tenemos una serie de disponibilidad de sustitutos, fundamentalmente carne porcina y carne aviar, que ¿por qué están creciendo? Porque se han diferenciado en el precio. Se han diferenciado en el precio bajando los precios. Y esto, antiguamente, hace 10 años atrás, la carne bovina le ponía el techo al precio de la carne de pollo y a la carne de la carne porcina. Ahora, la carne porcina y la carne de pollo le ponen un ancla al precio de la carne a la carne bovina. Fíjense qué cuestión extraña, creo que Chito lo dijo en el discurso inicial. Pero cómo se comportan los mercados en forma dinámica. De todos modos, recordemos, Argentina consume 120 kilos de canasta de carnes por habitante y por año, casi 120 kilos. Lo mismo que Estados Unidos. Para que ustedes se den una idea, los países desarrollados tienen un promedio de consumo, según la FAO, de 67 kilos por habitante y por año de las 3 carnes. Estamos casi en el doble. ¿Qué quiero decir con esto? Que la carne que nosotros podamos producir se va a tener que destinar a los mercados externos. No hay otra salida porque no podemos comer más carne, no se puede. Nos vamos a enfermar si comemos más. De hecho, va a haber un problema no quiero decir esto, pero va a haber un problema de salud pública y no queremos tener una población obesa como ocurre en el país del norte, ¿no? En el caso de lo que es consumo externo, sí es interesante mostrarle este cuadrito, que es un cuadrito
que lo saqué de la FAO, es del año 2012 contra el año 2050, pero yo lo que quiero que miren es la columna que está a la derecha, que es la tasa anual de crecimiento. La tasa anual de crecimiento del consumo de carnes en el mundo es de 1.3% anual. En los países en desarrollo, como es el caso de Argentina y otros países, 1.7%. Los países desarrollados ya están casi en un nivel basal, están ya estabilizados, al 0,5% anual van a crecer. Ahora, si miran disgregada o desagregada la zona de Asia-Pacífico, va a crecer a un ritmo el consumo de carnes del 4% anual, de la mano del crecimiento económico. Recuerden que después de las convulsiones de los mercados del año pasado y del anteaño, China había detenido su crecimiento, tomó medidas monetarias, hizo algunas cosas, pero les puedo anunciar, estuvimos reunidos con gente de la Unión de Bancos Suizos, ya en el 2017 China creció al 6.9%, o sea, probablemente no llegue a pasar el 10% anual como venía haciéndolo antes, pero un 7% de crecimiento es muy alto. Estados Unidos creció al 3.9% anual, el crecimiento de la economía, ¿no? Bien, no todos son flores en este jardín. Si aquí hay estudiantes de veterinaria, espero que sea. Un comentario. La verdad que el negocio de las carnes está bastante bueno, ¿no? Porque este chiste de Adrián se ríe porque ya lo conoce. Que tanta gente esté escuchando a un veterinario lo que dice es llamativo, digamos. Esto es importante, por lo menos para mí, para mi profesión, es importante. Es algo increíble. Bueno, pero vamos a las amenazas. Tenemos muchas amenazas. Yo seleccioné 3. Adrián nombró algunas y el impacto de algunas. La primera, seguridad higiénico-sanitaria. La seguridad higiénico-sanitaria, ahí tienen una hermosa foto de una señora que se llama Escherichia coli, que es la productora, bueno, hay unas cepas que son productoras de toxinas, para los que no saben de esto, que son las causantes del síndrome urémico hemolítico y que se destruyen muy fácilmente con la cocción, tanto la bacteria como las toxinas. Hay que cocinar la carne. O sea, cuando digo cocinar la carne, voy a poner los puntos sobre las íes. La bacteria no tiene la capacidad de penetrar la carne. O sea que si yo corto un bife y lo hago vuelta y vuelta, es seguro, no hay problemas. Siempre que lo cocine superficialmente. ¿Por qué? Porque la bacteria está superficialmente. Ahora, si yo me como una hamburguesa que la piqué, lo que yo hice fue transformar toda esa carne que era externa en meterla dentro de la pasta y la estoy introduciendo. Entonces, en el caso de las hamburguesas, sí las tenemos que cocinar y ¿cómo cocinar para destrucción, digamos, ¿no? Fundamentalmente, ¿cómo se logra? Que no larguen jugo rosado. La hamburguesa jugosa no existe. Lamentablemente, hay muchos mercados en el exterior que no piensan así y que tienen otras ideas del consumo de carne. Por ejemplo, a la izquierda ustedes ven un beef tartar. Así se come en Bélgica, en Alemania y en Francia, fundamentalmente, el beef tartar, que es carne molida, cocida con cebolla y con alcaparras y con un huevo. Esto, señores, es una bomba atómica, porque si hay alguna bacteria que pueda estar dando vuelta ahí, a la Escherichia coli agregarle la salmonela del huevo, ¿no? La comen cruda directamente. Y el otro de al lado, el de la derecha, el plato de la derecha es el carpaccio. El carpaccio es un corte de lomo cortado muy finito y cocido con aceite de oliva, con la acción del aceite de oliva, el queso parmesano y la rúcula. De hecho, es verso, estamos comiendo carne cruda, digamos, ¿no? Entonces, allí residen los peligros y lamentablemente la Escherichia coli, ¿por qué la nombro y por qué le doy tanto tiempo? Porque causa mucho daño. Lamentablemente la Escherichia coli causa muchas enfermedades y primero afectaba solamente síndrome urémico hemolítico a los niños, había que cuidar a los chicos. Después afectaba también a los adultos con problemas de adultos ancianos, digamos, que ya tenían un sistema de defensa un poco más débil. Pero resulta que después empezaron a aparecer otras cepas que también son productoras de verotoxinas o de gigatoxina que afectan a la población activa y que en el año 2012 mató 72 alemanes. Le echaron la culpa a la carne, no era la carne, era una especie de brote de trigo que ellos utilizan para poner como topping en las ensaladas, que estaba contaminado con Escherichia coli, pero lo novedoso de esto es que la bacteria tiene la capacidad de aprender. Aprendió a hacer la verotoxina o gigatoxina, se llama así porque se la sacó del núcleo de otra bacteria que se llama Shigella. Pero aprendió más, empezó a afectar a adultos, entonces ahí la cosa se empezó a complicar. De todas maneras, teniendo
mínimos cuidados, el peligro se mitiga casi hasta cero. Nunca es cero, se mitiga casi hasta cero. Cocción y por sobre todas las cosas el uso de 3 tablas. Una para la verdura, una para la carne cruda y una para la carne cocida. Nunca la misma tabla. ¿Estamos de acuerdo? 3, no 2, 3. Porque la verdura también puede ser vehículo. Tan importantes son estas enfermedades transmitidas por los alimentos que la OIE el año pasado en su plan director empezó fuertes estudios y que los estudios los empezó porque empezó a ver que la casuística en el mundo empezó a aumentar con respecto a 5 grupos bacterianos: la Escherichia coli, la Salmonella species, Campylobacter, Listeria monocytogenes. La Listeria monocytogenes es la más difícil de todas. Y el Mycobacterium tuberculosis. Estas bacterias que tienen ahora tienen resistencia antimicrobiana por el uso indebido de antibióticos. La humanidad se ha siempre caracterizado por tener un uso indebido de antibióticos. Bueno, generaron estos temas. Estas bacterias ahora son resistentes y para tratar una tuberculosis humana hoy ya no hace falta un solo antibiótico, sino lo que necesitamos es un cóctel de antibióticos. Esto es importante. Y la Listeria monocytogenes es muy jodida porque es una bacteria que está en todos lados. Está en los refrigeradores, está en las vías respiratorias humanas, está en las manos, está en los utensilios, está en todos lados. El problema de la Listeria monocytogenes es cuando uno produce en escala productos, como decía Adrián, para convenience, ready to eat o listos para consumir y están contaminados con Listeria monocytogenes. Hay un boletín de Luzda norteamericano que todos los días saca los brotes que hay con determinados productos y el recall que hacen las empresas porque detectan positivos a Listeria monocytogenes. Recall quiere decir que traemos el producto de vuelta a la fábrica y lo tiramos. Pérdida neta. Bien. Segundo tema, bienestar animal. Adrián también habló mucho de bienestar animal. Mucha gente se preocupa por el bienestar animal, pero no solamente el bienestar animal en forma humanitaria y viéndolo desde el consumidor, tenemos que aplicar técnicas de bienestar animal, sino que también tenemos que pensar en las pérdidas económicas que originan la no aplicación de prácticas de bienestar animal. Machucones, golpes, animales muertos. Le cuento un caso. El año pasado, 22 de febrero, en la fábrica donde yo trabajo en Rosario, llegó una tropa de América, novillos mestizos de 500 kilos, Hilton, con un valor de excelencia. Viajaron cuando hubo una ola de calor el año pasado, que más o menos este año ocurrió lo mismo, hubo temperaturas extremas. El productor lo cargó en América, que es de Villegas 50 kilómetros más hacia el sur, de General Villegas 50 kilómetros más hacia el sur, lo cargó a la mañana. Viajaron durante todo el día con el calor. Cuando llegaron al frigorífico, cargaron 36 animales en una jaula de 14 metros. Primer error, para ahorrar un peso, pusimos un par de animales más, por si acaso, para ahorrarnos el flete. Cuando los amontonamos, generamos estrés en los animales. ¿Qué ocurrió? Viajaron durante todo el día con mucho calor. Al llegar al frigorífico, había 22 animales muertos arriba de la jaula, muertos. 2 se murieron, ni bien los bajaron, y los otros 12 tenían la carne, cuando logramos faenarlos, que los faenamos enseguida, digamos, tenían la carne con una pérdida total de caracteres organolépticos. O sea, era imposible de vender en cualquier mercado. Hubo que destinarlo directamente a termoprocesado. ¿Qué ocurrió ahí? Las prácticas de bienestar animal las llevó adelante el productor, porque él cargó y se fue a dormir la siesta con el aire acondicionado prendido a la casa. Entonces, miren ustedes, un minuto, una mala decisión en un momento, la pérdida económica que generó 26 animales y el resto de la tropa no se lo pagamos, 24 animales, perdón. El resto de la tropa se pagó a un valor inferior porque no se pudo destinar para el destino que tenían. Novillos mestizos que habían estado 2 años en el campo, cuidados, controlados, con nutrición, con sanidad, y una mala decisión de alguien en la cadena de carga llevó a la pérdida total de ese esfuerzo de 2 años. Por eso no debemos arruinar el esfuerzo de tener los animales, ya sea en corral o a campo, y en el momento de la carga lo que primero hacemos es contratar el flete más barato, que es un camión que probablemente se rompa en el camino, o tratar, si es un flete caro, amontonarlos más también, ¿no? Esto es mucho cuidado. Y por otro lado, hay otro riesgo. Ustedes van por las rutas y ven, nuestras rutas argentinas, que la hacienda sale con unos tractores hoy muy lindos, muy hermosos,
en jaulas dobles. Cargan novillos de exportación de 450 kilos en jaula doble. Error grave. Llegan todos los lomos golpeados porque tocan en la parte de arriba. La jaula doble es para llevar animales de invernada, ¿no? O animales que van a faena, pero animales más livianos, no más de 360 kilos. Los animales de 440 kilos tienen una elevación que no le permite entrar en jaulas dobles y con tractores rápidos encima. El tractor rápido, ¿qué pasa en nuestra ruta? No van por autopista como hacen los australianos, que tienen 2.000 kilómetros de línea recta y en la cual ellos enganchan un tractor que tiene como 600 caballos de fuerza y le enganchan 5 acoplados en los trenes carreteros que les llaman los australianos. No, nosotros tenemos curvas, contracurvas, tráfico porque van los gorgojeros en el medio, entonces el camión va rápido, levanta 100, 110 en un ratito. Cuando llega un taponamiento de camiones gorgojeros, ¿qué hace? Frena. Los novillos o la hacienda que va a faena, ¿dónde terminan? Arremangados en contra de la cabina. Error. Ahí eso que decía allí es que Europa va a prohibir la faena ritual, halal o kosher, que es matar los animales, o sea, degollar los animales vivos sin insensibilización previa, en febrero de 2019. Ya le queda poquito. Fíjense hasta dónde llega el punto. Se están enfrentando a las comunidades, a las minorías musulmanas y judías en la Unión Europea. Bien, y el otro problema es lo que decía Adrián, de la sustentabilidad, que es este informe de la FAO, que fue el informe de las largas sombras del ganado, que fíjense lo que mostraba, y le hacía responsable a la ganadería como uno de los principales responsables del agujero de la capa de ozono y la emisión de gases de efecto invernadero. Es cierto, los bovinos pastoreando en el campo producen mucho metano y este metano es uno de los gases de efecto invernadero. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Tomar medidas de mitigación. De todas maneras, Argentina es responsable del 0.88% de la emisión de gases de efecto invernadero en el mundo. Esto lo ratificó Argentina al Acuerdo de París sobre el cambio climático, ¿no? Pero lo importante de esto es, y acá viene la otra vuelta, cuando decimos tenemos que aumentar la productividad por hectárea, porque no podemos evitar que la vaca siga produciendo metano, porque tiene que dar un ternero, pero tiene que dar un ternero. No puede ser que haya 100 vacas, 40 comiendo pasto al cohete primero, que es un gasto, y segundo, produciendo metano al cohete. Si nosotros logramos 85 terneros, ya la cosa va a cambiar y el número en unidades de carbono, en la huella de carbono, va a bajar ostensiblemente y vamos a cumplir con lo que firmamos en París. Aquí arriba tenemos qué va a pasar con la temperatura superficial promedio, si se lleva adelante la disminución de gases. Fíjense, Sudamérica cómo va a estar medio clarito, pero el continente, el hemisferio norte va a estar complicado. Y si no hacemos nada, vamos a estar un poquito más rojo con temperaturas mucho más altas de elevación, ¿no? Fíjense el Polo Norte. Vamos a estar complicados con inundaciones y todo eso en las zonas costeras. ¿Cómo se lleva adelante una producción sustentable? Bueno, tiene que ser responsable socialmente, tiene que ser ambientalmente sano y económicamente viable, por supuesto. ¿Cómo? Y tenemos que ser inteligentes. Cada uno de nosotros tenemos que aplicar técnicas para que eso genere una producción de carne sustentable. Bueno, me voy a apurar porque me queda muy poquito. Vamos a los mercados, los voy a pasar muy rapidito porque quiero llegar, lo paso. Ese es el virus de fiebre aftosa, una modelización del virus de fiebre aftosa. Bueno, las expectativas. Tenemos expectativas en el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea-Mercosur que se cierre y que en algún momento nos toque una cuota para Argentina 0% de aranceles de ingreso. Esto está en discusión, hay muchas peleas, idas y vueltas, ustedes lo habrán leído en los medios, pero todavía está verde y no lo logramos. Estados Unidos, estamos esperando la apertura del mercado americano. El mercado americano no sabemos por qué no se abre, pero por ahí un día nos levantaremos a la mañana y veremos como titular en los diarios que Estados Unidos abrió el mercado argentino para exportar carne hacia la Unión Europea. Creíamos que con la importación de carne de cerdo, los americanos no iban a abrir la carne de vaca. No, nos abrieron los limones, pero bueno, esto es comercio, va y viene. Lo importante de Estados Unidos es que por sí es un mercado interesante porque Estados Unidos es el principal comprador y el principal vendedor del mundo, es el número 1 de los players en el mercado de carnes. Pero entrar a Estados Unidos nos permitiría, primero, colocar carne en Estados Unidos, de alto valor, de bajo valor, de lo que sea. Nos permitiría desarrollar el mercado canadiense, que hoy lo tenemos abierto y operativo, pero solamente podemos llegar vía aérea, directo de Buenos Aires a Toronto, con pequeños embarques, con un costo de flete de una diferencia de $1.000 a $1.100 la tonelada de flete, nada más. Nosotros
teniendo Estados Unidos abierto, podemos entrar por el puerto de Filadelfia y vamos por vía terrestre a los centros de consumo en Canadá. Con lo cual podríamos acceder a desarrollar bien ese mercado. ¿Qué otra cosa? El efecto dominó. Cuando nos abra Estados Unidos, muchos pequeños nichos o países que representan pequeños nichos nos van a abrir porque estamos abiertos para los americanos. ¿Y esto qué genera? Esto genera que son nichos que 1 más 1 más 1 más 1 más 1 supera la capacidad de oferta del mercado argentino de carnes exportables. China, tenemos ya en proceso la carne congelada, pero estamos apuntando a un protocolo sanitario que tenga, me voy a pasar un poquito, de todas maneras, un protocolo sanitario que pueda permitir el ingreso de carne enfriada y carne congelada. La carne enfriada, mientras no tengamos una salida al Pacífico, olvídense porque se consume más de la mitad de la vida útil de la carne enfriada en el viaje. No sirve porque cuando recibe, el que tiene que hacer la logística de distribución dice, no, me quedan 20 días, ¿qué quiere que haga? La tengo que ofrecer, vender y cobrar. No, únicamente vía aérea y encima hasta en vía aérea hay problemas porque a China los vuelos no son non-stop, hay que hacer una parada en el medio, o Dubái o Qatar, o Frankfurt, Charles de Gaulle o París, o Heathrow en Londres. No hay otra forma de ir. Pero sí, la carne con hueso representaría una gran oportunidad para mejorar la integración de nuestros cortes en China. El sudeste asiático que se está desarrollando, allí tenemos Singapur, tenemos Tailandia, tenemos Vietnam y tenemos Malasia. Pero hay un gran jugador que nosotros no lo estamos mirando, que crece a la misma tasa que los chinos y que tiene 270 millones de habitantes, que se llama Indonesia y que come 4 kilos de carne bovina por habitante y por año. En algún momento va a empezar a comer más. De hecho, los proveedores naturales de ese mercado son los australianos, pero con que mordamos un poquito, algo vamos a agregar. Y después tenemos el Middle East a Noráfrica, o sea, Medio Oriente y Noráfrica, Corea y Japón. Corea y Japón, que estamos muy esperanzados. Medio Oriente y Noráfrica son mercados de nicho. Tienen un ingreso en las capitales, Dubái, Kuwait, Riyadh. No podemos entrar a Irán porque no tenemos protocolo sanitario y estamos medio con las relaciones cortadas con Irán después del lío que tuvimos. Pero son mercados muy pujantes. Corea y Japón, de hecho, que son mercados que aceptan carne que vengan de países libres, aftosas, sin vacunación. Creo que estamos muy avanzados en el caso de Japón. Con Corea se está conversando, pero Japón se está muy avanzado para poder llegar a exportar carnes a Japón del sur del río Colorado. Con lo cual usted me va a decir, sí, pero en la Patagonia no hay tanta carne. Bueno, una vez que exista el mercado, no se preocupen que la inversión va ahora, creo que hay una sola planta frigorífica con nivel de exportación, pero si el mercado existe, el mercado va a ir y va a ser una parte muy importante para el desarrollo de nuestro país. Palabras claves, competitividad e integración. Esas son las palabras claves que tienen que dar vuelta alrededor de la cadena de ganados y carnes. Me voy a apurar, competitividad, vamos por ahí, acá vamos. Combate a la informalidad, carita sonriente. Nivel cambiario, carita sonriente porque mejoró nuestro cambio con el dólar. Triste por la presión impositiva, los costos de producción se fueron al diablo, aumentó la energía eléctrica, aumentó el gas, que son los dos insumos fundamentales en la industria y una parte de los productores. También aumentaron los costos laborales y en una forma extraña tenemos el empleado más caro del mundo, pero también a él no le alcanza. O sea, estamos ante una dicotomía que el gobierno tiene que resolver en algún momento. Creo que están haciendo todos los esfuerzos, pero todavía no lo estamos viendo. Con respecto a los reintegros, caritas sonrientes y apertura de mercados, estamos contentos. Pero después tiene que seguir la segunda parte, que es acuerdos de libre comercio, tratado de libre comercio. Tenemos que apuntar a lograr preferencias arancelarias para ingreso a algunos países. Por ejemplo, les cuento, Australia en el 2014 firmó con China, que hasta el año 2024 iban reduciendo. China tiene una tasa de introducción del 10%, o sea, de impuestos, ¿no? Los australianos cerraron un acuerdo con China de que en el 2024 ellos quedan en cero. O sea, nos van a sacar un 10% de ventaja en el precio de la carne que venden. Ahora, ustedes dirán, ¿la carne solamente? ¿Y los chinos qué piden? Hace un año atrás, Australia lo empezó a anunciar, van a dejar de producir autos. Los tratados de libre comercio van y vienen. No lo dijeron de entrada, pero evidentemente el acuerdo era
yo les bajo los aranceles de la carne y ustedes me dejan de producir autos y se los vendo yo. Es lo más lógico. Pero hay que encontrar el equilibrio. Ellos anunciaron de que dejan en el 2024 de producir automóviles en Australia y van a reconvertir la industria automotriz. Estamos hablando de que piensan a 10 años, 10 o 12 años. No es que están pensando que van a subvencionar a los empleados que son de esa fábrica. No, le van a buscar otro laburo. Ese es el punto. Bien, con respecto a integración, y ya esto es lo último, te prometo. No, me queda una sola, pero fíjense en lo que es el mundo. Allí está. Y cómo podemos llegar a todos los lugares del mundo, desde Argentina. De hecho, estamos un poco lejos de las rutas más rápidas, ¿no? Pero podemos lograr una salida al puerto del Pacífico, está marcadito en verde en la izquierda. Podemos acceder a Estados Unidos y después a Canadá, como está marcado allí. O sea, hay unas muy buenas perspectivas para eso. ¿Cuál es nuestra materia prima? La media res. ¿Por qué yo digo integración? Porque acá viene la parte importante. De la media res yo saco el cuarto pistola. Allí lo ven. El cuarto pistola lo divido en lo que llamamos mocho, 25%, y rampa en loin, 22% de la media res. Y aquí tengo en el mocho, los cortes del cuarto trasero, peseto, cuadrada, nalga adentro, bola de lomo, tortuguita y garrón. El mercado interno lidera el consumo de este tipo de productos, porque en los estudios que tenía Adrián, no sé si lo dijo hoy, fundamentalmente la milanesa tiene mucha apreciación en el consumo argentino de carnes. No, es casi muy similar al del asado. En el caso de lo que sería el ramp and loin, el de abajo, el 22%, bife angosto con destino Unión Europea, cuadril, que es colita, tapa y cuadril, corazón de cuadril, puede ir Unión Europea, Rusia, Chile, otros que es China, por ejemplo. China está llevando cortes de novillo certificados, Angus, al mismo valor que la cuota Hilton. Y el bife ancho, que es el ojo de bife, para que ustedes se ubiquen. El bife angosto es el bife de chorizo, la costeleta fina. El bife ancho es el bife redondo. Que pueden ir a otros mercados. Entonces, fíjense cómo yo voy armando el abanico de productos. Asado. El asado vale en Argentina, yo le diría, entre 5 y 6 veces más que en cualquier parte del universo. Estoy siendo un poco amplio, pero bueno, es así. Del universo. Me comparo con Australia. Australia no tiene el hábito de consumo del asado, que representa el 14-15% de la media res, la plancha es el 11% y el vacío el 4%. Ellos no tienen, y bueno, hay que agregarle el matambre y la entraña. La entraña, si ustedes vieran los valores que tiene la entraña argentina vendida en el restaurante Gaucho de Londres, se quieren morir. La venden a $40 el kilo, la venden en el restaurante cocinada, ¿no? 40 euros el kilo, perdón. Una entraña. Bueno, no importa. El asado. En la Argentina, ¿cuánto vale aquí en San Cristóbal? Acá se me fue el carnicero. ¿120 pesos? ¿Más? ¿Cuánto? Bueno, vamos a poner 120, el de más abajo, son $6, ¿sí? El kilo. Australia, como no tiene el hábito de consumo, le tiene que sacar el hueso, pierde el 50% del peso. ¿Qué hace con esa carne deshuesada? La manda, como Estados Unidos también, al trimming, que son los recortes que se utilizan para producción de hamburguesas, albóndigas, meatballs, como le llaman ellos, etc. Lo transforman en un trimming que vale, como bueno, $3.200 la tonelada, pero como perdimos el 50% del peso, quiere decir que ellos están realizándolo a $1.6 por kilo. Y es el 15% de la media res en la integración. Fíjense qué importante que es nuestro mercado interno. Y es un hábito que representa, si comemos un asadito todos los domingos, nada más que todos los domingos, son 750 gramos la porción, quiere decir que estamos comiendo 3 kilos por mes. 4 fines de semana son 4 kilos por mes de asadito cada habitante, ¿no? Algunos consumirán más, otros consumirán menos, pero más o menos el promedio da 4 kilos. 4 kilos por habitante. Al año son 36 kilos. Es más de la mitad del consumo de carne que tiene per cápita la Argentina. El asado solo. Miren lo importante que es la integración. Y después tenemos el cuarto delantero, y ya estoy terminando, que es el pecho a 3 costillas, que aquí sí podemos azotillo, cogote, aguja, marucha, paleta, tapa de paleta. Perdón, cuando hablé de peseto, estuve en un porteño. En esta zona se llama jamón redondo, ¿es así? Bueno, vamos a hablar las cosas por su nombre.
Me acuerdo algo de cuando vivía acá. Paleta, tapa de paleta, chingolo, brazuelo, garrón y tapa de asado. La tapa de asado es lo que llamamos nosotros cima en algunas otras partes del país. Es un corte más firme. ¿Dónde va? Consumo interno, directamente de venta al consumidor, el puchero que le llamamos, o en cortes, el bife de paleta o la milanesa de paleta, etc. Chile, que se lleva todos los cortes del cuarto delantero. Israel, que se lleva únicamente cortes del cuarto delantero. Rusia como trimming, Estados Unidos si se abre como trimmings, o sea, deshuesados, se transforman en dos partes, uno que le llamamos Robert for Quarter, que sería delantero robado, y el otro que sería el Chuck and Blade, que sería la parte más de puntas, digamos, que es el Chuck and Blade tiene la marucha, tiene la paleta, la tapa de paleta, el chingolo y algunos otros cosas más. El chingolo tiene una cosa rara, se llama Chuck Tender. En muchos países lo venden como lomo. Lo cortan en rodajas y te lo venden como si fuera lomo. La palomita acá es chingolo, la palomita. Lo venden, si ustedes cortan la rodajita y la ponés medio en una salsa de champiñón, quisiera ver cuántos se dan cuenta de que no es lomo, ¿no? Bueno, a lo que tenemos que apuntar, por supuesto, es tener carne de alta calidad. ¿Cómo logramos llegar a eso? ¿Qué tipo de carne quieren los mercados? Ya termino. Criada a grano y criada a pasto. No importa, requieren solamente carne, pero están dispuestos a pagar por algo diferente, como decía Adrián, si es criada a pasto. Lo importante es que eso se lo tenemos que decir, porque si no lo decimos, no queda claro de que estamos vendiendo algo que fue criado a pasto, que fue criado natural o que fue criado a grano de una forma. Los australianos son unos campeones en todo esto, no las traje hoy aquí. Pero uno va a los stands de Australia donde están los vendedores y tienen todos los folletos. Y en todos los folletos, en cada uno, ponen, por supuesto, que el MLA lo controla, o sea, o el SENASA en este caso, o alguien, y dice, carne criada a pasto, carne criada a grano, 100% Angus, lo que sea. 100% Black Angus, la más cara. No sé por qué es más cara la Black Angus que la Red Angus. Pero bueno, en la cabeza del consumidor paga más por un torito, por la cara del torito negro que porque diga Angus 100% certificado. Para eso tenemos que darle mayor información al consumidor, directa en la etiqueta o indirecta en un código de barras que puedan después leer o en su teléfono un código QR o en... bueno, hay muchas cosas tecnológicas que habló Adrián aquí. Para todo eso tenemos que establecer protocolos de calidad que tienen que estar certificados internacionalmente, validados internacionalmente y, por supuesto, auditados continuamente. De esa forma, nosotros vamos a lograr diferenciar el producto. ¿Cómo construimos calidad? Y esto ya es lo último que digo. Producción primaria, eso se los dejo a ustedes, genética y manejo nutricional, reproductivo y sanitario. Y, por supuesto, en la industrialización. La industrialización es muy importante. ¿Qué pasa en la Argentina? Y con esto termino y hago una autocrítica a la industria frigorífica argentina. La industria frigorífica argentina está acostumbrada a producir animales livianos. ¿Por qué producimos animales livianos y no producimos animales pesados? Adrián hace muchos años hizo una encuesta en la cual el consumidor le decía que creía que la mejor carne, el consumidor está fervientemente creyendo de que la mejor carne va a exportación. Pero, por otro lado, y en otra pregunta un poco más atrás, decía qué carne prefería y le decía que liviana. Eso es un opuesto completamente, porque en la exportación van animales pesados y en el consumo se consumen animales livianos. ¿Cuál es la diferencia? Y yo fui a Alemania y me comí un bife que lo cortaba con el tenedor. Claro, tuvo un proceso industrial que no todas las fábricas en la Argentina hoy pueden hacerlo, que es el de enfriamiento gradual y tenerlo al menos 48 horas en el establecimiento. Entonces, la única forma de asegurarle al consumidor que consuma una carne liviana hoy por hoy es, porque lo que ocurre es que no se produce lo que nosotros llamamos transformación del músculo en carne. No hay un correcto descenso de pH, se produce seguramente un acortamiento o por calor o por frío de las fibras. ¿Y qué ocurre? Ocurre que para que yo le ofrezca un producto tierno al animal, le tengo que dar de comer un bebé. Entonces le doy un animal de 300 kilos vivos o 320 kilos vivos. ¿Qué diferencia tiene ese animal? Bueno, tiene un alto porcentaje de agua, mucho más que un novillo pesado, y tiene una baja carga de proteínas, de fibras colágenas, fundamentalmente, que son las que son atacadas por las enzimas proteolíticas en el momento de la maduración.
Ahora, si yo un novillo pesado lo faeno a la mañana y lo saco del frigorífico a las 6, 7 de la tarde, como ocurre normalmente, o uno liviano lo saco a esa hora, yo al liviano lo termino en la carnicería y seguramente por las condiciones que le dije, alto contenido de agua y bajo de fibras colágenas, o fibras conjuntivas en general, voy a tener una carne tierna que la voy a poder consumir. Ahora, si yo a un novillo pesado de 500 kilos le hago ese tratamiento, lo tengo que cortar con una sierra eléctrica. ¿Por qué? Porque no le produje el proceso industrial correcto, la maduración correcta. Lo que le hacemos a los mercados de exportación no lo hacemos en el mercado interno. Muy pocas plantas lo hacen. Ese es un punto muy importante a tener en cuenta, muy importante. Y con esto creo que, bueno, en genética estamos bárbaros, tenemos muy buena genética en la Argentina. Me olvidé de las caritas estas. En manejo reproductivo y nutricional, reproductivo y sanitario, hay más caritas de preocupación que caritas buenas. Y por supuesto en la industrialización, con el cuero que le saqué a la industria frigorífica, fíjense que estamos bastante desconformes. Del lado de la industria por lo menos estamos bastante desconformes. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que el productor, bueno, también yo entiendo que el productor muchas veces entraba al enfilot con los animales y tenía que hacer el giro rápido porque no tiene espaldas financieras para aguantar el animal 6 a 8 meses más para recriarlo y llevarlo más peso. Eso es una carga financiera. Hoy no se puede, o no puede, no ha podido, no podía antes. Entonces vendía animales livianos. Y la industrialización, ¿qué pasaba? La industria frigorífica tampoco tiene apoyo crediticio con créditos blandos para poder terminar como corresponde el proceso de faenamiento. Para que ustedes se den tengan una idea, la rentabilidad es muy baja a lo largo de toda la cadena. Por eso es que estamos siempre con carita como la carita triste, ¿no? La rentabilidad es muy baja, no hay rentabilidad. Entonces, si no hay rentabilidad, no hay tasa interna de retorno y no hay deseos de inversión por parte de los inversores y las fábricas cada vez descienden su nivel. La última planta de más de 1000 cabezas diarias que se construyó desde cero, no estoy hablando de requintar un frigorífico, estoy hablando de construirlo desde cero con las últimas técnicas en el mundo. Fue una planta que está en Rosario, que es de Swift, que fue en el año 1991, hace 27 años. Paraguay, el año pasado, construyó 4 plantas. 2 de los menonitas y 2 brasileras. 4 plantas de más de 1000 cabezas arrancando de cero. ¿Por qué? Porque hay rentabilidad. Nosotros, por diferentes motivos, costos internos altos y mucha presión impositiva, probablemente nos estamos perdiendo mucha rentabilidad y tenemos esta industria temblequeante ante cualquier inspección de un país extranjero, como pasó hace poquito con Chile, que inspeccionaron 40 plantas, 20 fueron dadas de baja por los chilenos. Pero creo que la cuestión es, soy muy optimista al respecto, les dejo una frase de Henry Ford, voy a apoyarlo, ya que Adrián mostró las camionetas Ford, reunirse es el comienzo, permanecer juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito. Porque la cadena de ganados y carnes hoy no está funcionando como una cadena de ganados y carnes. El criador se queja del invernador, el invernador se queja del criador y del matarife, el matarife se queja del invernador y del filotero, o el filotero en el medio, y el frigorífico se queja de que vende caro y que los costos son altos, y el consumidor se queja porque la carne está cara. No estamos trabajando como eslabones de la cadena. Por eso puse la frase de Henry Ford. Muchas gracias y disculpen la demora.